Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la presentación de la Carta del Verdugo. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta presentación, a esta novela de Alfaguara, un sello de Penguin Random House, pero sobre todo porque estamos en una presentación entre amigos. A los tres presentadores los conozco y los quiero bien. Está con nosotros Jorge Alberto Gudiño. Él es escritor, novelista, también es ingeniero. Él conduce una revista literaria que se llama La Tertulia. Es autor de 3 novelas, con la segunda de ellas, que se llama Con amor tu hija, ganó el primer premio LIP de novela en México, y la segunda novela es Instrucciones para mudar un pueblo. Está con nosotros también Jorge Fernández. Le gusta que lo presenten como el John Belushi de las letras mexicanas, o el Chesterton del humorismo mexicano. Suele oscilar entre los dos extremos. Bueno, están de más las palabras que yo le pueda dedicar. Él también es novelista, cuentista, ensayista. Yo también lo amo. Y bueno, sus más recientes libros, bueno, tiene 2 novelas, La emperatriz de Lavapiés y Requiem por un ángel. También es cuentista, recientemente publicó en Alfaguara también Un montón de piedras. Y bueno, muchos libros más. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y finalmente, bueno, Marwan Soto. Novelista, tiene esta novela que hoy nos convoca, La Carta del Verdugo, y previamente Casa Damasco. Hace poco terminó un libro con el cual bueno, fue un placer editar, que es Reserva del Vacío. Estará por salir en Taurus en un par de meses. Colabora en diferentes medios de comunicación, sobre todo en temas relacionados con el conflicto en Medio Oriente. Y bueno, qué gusto que estén aquí con nosotros para hablar de esta novela. Sin más, los dejo con ellos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Cuando Marwan me pidió que presentara o que lo acompañara aquí a presentar La Carta del Verdugo, me puse muy nervioso, porque me da muchísimo trabajo hablar de las novelas de mis amigos por razones muy evidentes, y es que uno no puede sino decir cosas buenas de ellos. Por eso pensé que sería una buena idea decir cosas un poco malas de la novela de Marwan. Pero luego me enteré que también iba a estar Jorge F. aquí presentando la novela, y dije, no me queda más remedio que optar por una de las siguientes 2 vías: o entrar en una franca competencia humorística con él, ¿te parece? Encuerados. O ponerme súper técnico, y como yo no soy nada chistoso, entonces voy a decir cosas así como que la novela de Marwan navega en planos intradiegéticos y cosas así súper técnicas, para que entonces ya no parezca que estoy compitiendo con Jorge, porque podría parecerlo. Hay un montón de formas de entrar y de abordar una novela en una presentación, y al margen de estas cuestiones técnicas y teóricas, uno normalmente le da por decir cosas que se asemejan mucho a una reseña. Para hacerlo breve, haré unas 6 reseñas de la novela de Marwan. La novela de Marwan, La Carta del Verdugo, es una novela, es muy sencillo de imaginar, en donde hay una mujer joven a la que le gustan las conchitas de mar. Así de simple y así de sencillo. Seguramente conocen a algún niño al que le gustan las conchitas de mar y las recogen cuando van a la playa. Aquí ella ya no es tan pequeña, pero siguen gustándole las conchitas de mar. Son lindas, algunas. Las clasifica por formas y por colores. Y también hay un hombre viejo que se ha encariñado con ella tanto que hasta le quiere regalar una conchita especial. De eso se trata toda la novela, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Es una novela súper cursi. No, pues vámonos. Ya estamos. También podríamos decir que la novela se trata de un hombre viejo y obsesivo que se da cuenta que está en sus últimos días y que va a hacer un recuento de su vida y de que no tiene familia, o su extraño oficio, o también sus amores. Y dándose cuenta de eso, se percata de que ya no tiene muchas cosas que ofrecerle al mundo, entonces decide hacer un tributo, y al otro lado del océano, así para que suene muchísimo más melodramático, una mujer se sorprende por lo que su maestra está por enseñarle. Es decir, es como una telenovela, tu novela. También muy cursi.
y ya llevamos 2 reseñas, entonces les dije que iba a hablar mal de la novela de Maruán. La que más me interesa de las 6 versiones que les voy a dar es que la novela de Maruán, La carta del verdugo, es una demostración de cómo los moluscos pueden ser asesinos. Es en verdad la que más me interesa y lo dice textualmente la novela. En verdad no estoy inventando nada. No me queda nada claro cómo, pero lo son. Y luego me va a decir que no eran moluscos y cosas por el estilo, pero pasa. La cuarta es una novela de corte epistolar muy del siglo XIX. Se llama La carta del verdugo, piénsenlo. Suena a novela epistolar donde el viejito le escribe bonitas cartas a su amiguita jovencita. Eso ya suena muy perverso y sí, muy siglo XIX. Y evidentemente ahí se concentran y se conjugan las obsesiones más retorcidas de los personajes y se mezclan con las obsesiones más retorcidas del autor. Véanlo bien. A todas luces parece peligroso. Véanlo. Estábamos allá abajo, justo antes de entrar aquí, traía la chamarra, no se había remangado, pero dijo, no, para parecer peligroso se tienen que ver mis tatuajes, se tiene que ver... Todo eso es parte del personaje. Puedo decir también que Bernard, ya dije el nombre de un protagonista, es un sujeto oscuro. Ostenta, entre otras cosas, el nada despreciable título de ser el último verdugo de Francia, un país que se ha distinguido porque le da por matar a sus gobernantes cada que tiene la oportunidad. Y sí, es el último de los que técnicamente cortaban cabezas. Además es un viejito solitario porque eso pasó hace mucho tiempo y vivió de su pensión durante muchos años, a punto de hacer una cosa muy relevante en su vida, y eso podría no llevarlo a un buen puerto. Así, la novela suena como una novela más oscura, como una novela más densa. Ya le podemos quitar todo lo cursi que tenía antes, porque finalmente hay un verdugo y los verdugos deben ser personajes tremendamente complejos. Yo nunca he platicado con uno, hasta donde yo sepa, ya no hay verdugos aquí cerca de mí. Bueno, quizás sí haya platicado yo con alguno, y son personajes que en sí mismos son tremendamente interesantes, entonces valdría muchísimo la pena acercarse a ellos, y se me ocurre que La carta del verdugo es una forma de llevar a cabo esta aproximación. También La carta del verdugo es una novela de intriga, donde a partir de una confesión que tiene que ver con las cartas, que tiene que ver con lo epistolar, que no tiene que ver con ningún siglo XIX, ni con una novela epistolar, pero tiene que ver con lo otro, es extraño. Se llega a lugares muy profundos de la psicología humana, ahí donde las obsesiones se convierten en deseos, y los deseos a su vez pueden acercarse peligrosa o virtuosamente al crimen. Ya suena mejor La carta del verdugo, ¿no? Sin embargo, es probable que a alguien le haya resultado atractivo el asunto de la mujer joven que recogía conchitas en el mar. Y eso está bien, porque mi labor aquí en la presentación es hacer que ustedes compren un montón de libros, y para conseguir eso, de entrada me dirigí a 6 públicos diferentes para convencer a 6 tipos de lectores diferentes de que La carta del verdugo aguanta muchos tipos de lectura de diferentes niveles, como el de cada una de estas historias que he mencionado, que en realidad son reinterpretaciones de la misma historia y que me permiten jugar con estas posibilidades que ahorita además muchas de ellas suenan a chiste local, es decir, quienes más se reían son las personas que ya han leído el libro y que tristemente no lo van a comprar porque uno es Maruán, otro es Adriana, otro es Luis, que ya lo tienen, yo también ya lo tengo, Jorge ya lo tiene, Romeo, no sé si lo de Romeo, eso, pero no se estaba riendo Romeo. Y cuando esto pasa, cuando uno puede seguir inventando y generando más lecturas sobre una misma novela o sobre un mismo texto, también puede llegar a un nuevo punto, que es aquel en donde las va juntando. Y entonces, al ir juntando la historia de la mujer joven que recoge conchitas en el mar, que no es otra sino la malacóloga, ¿sí pude? Malacóloga son los que estudian las conchitas. Lo intenté mucho tiempo, eso merecía un aplauso, Jorge, pero bueno, pude decir malacóloga a la primera. Estoy aplaudiendo. Eso. Malacológicamente.
Cuando uno consigue hacer eso, uno le va sumando niveles de lectura a una novela. Y cuando hay un montón de lecturas posibles, en un montón de niveles diferentes de lectura, lo cierto es que uno se está enfrentando a una novela que vale la pena leer. Y vale la pena leerla porque uno va teniendo la sospecha antes de leer esa novela, no porque me crean a mí, sino porque esas cosas pasan con las novelas. Uno va teniendo la sospecha de que en realidad a lo largo de la lectura de esta novela va a haber un momento en el que uno consigue empatizar con alguno de los personajes, en que alguno coincida a relacionarse tanto emocionalmente como afectivamente como intelectualmente con alguno de los personajes. Y si luego consideramos que esos personajes en realidad no son tan parecidos a nosotros, una es malacóloga, el otro es verdugo. Me resultaría más fácil relacionarme con un verdugo que con un malacólogo, supongo. Entonces eso abre posibilidades vivenciales que van más allá de la propia novela y que tienen que ver directamente con nosotros. Y eso es lo que ofrece Maruán en La carta del verdugo. Justo ahora no me quiero extender muchísimo más porque Jorge va a ser espectacularmente lo suyo. Y porque luego quiero que podamos platicar con Maruán un rato, pero en verdad, regreso a eso, leer La carta del verdugo en todos sus posibles niveles abre la posibilidad de que en una de esas, cuando menos nos lo esperemos, la séptima historia o la 25ª interpretación de la misma historia es aquella en la que descubrimos de pronto, adentro de una de las múltiples cajitas de té que puede haber dentro de la novela, cajitas de té en su sentido más literal, que hay un papelito que en una de esas trae nuestro nombre y junto a nuestro nombre el resto de nuestra historia. Y eso ya vale la pena como para instalarse ahí un buen rato. Gracias. Muy buenas noches. Ya que se fue el director de la feria, no tengo que hablar bien de la feria, que es por donde yo quería empezar. Y ya que no está él, entonces ya no me da tanta vergüenza decir que, en primer lugar, me gusta que la presentación sea precisamente en este salón de rectores, porque siempre me causa mucha gracia ver aquel rector que está al fondo con bata, que se parece a Luis Echeverría. Y yo desde hace años como que digo que una onda parece una escena de película del santo, ¿no? Como el doctor No. Y eso me divierte. Tengo 36 años viniendo a esta feria. Empecé a pensar en eso cuando me honró Maruán con la oportunidad de presentarlo. Y sí siento que es un gran honor, sincero, por lo siguiente. Quizá ya cuando empecé a leer los párrafos me identifiqué con Bernard, y sobre todo en el primer párrafo. No sé si las sonrisas ya las tengo reservadas únicamente en el pretérito, como pasto de la memoria. Porque las sonrisas ya de veras no son las que provoco echando desmadre y tratando de hacer reír a la gente. Pero es que, como está mi tía Lola allá afuera, quiero quedar bien con ella para que me compre mis libritos. Porque yo siempre he venido aquí con ganas de comprar libros. Al principio venía con ganas de robar libros. Ya que no está el director, también puedo confesarlo. Yo y mi pandilla robábamos muchos libros, el robo hormiga. Hacíamos la cola que duraba muchísimo, hasta Filomeno Mata por atrás, para poder entrar y ver a los escritores de a de veras. Y luego en alguna ocasión de pronto ya era que no solamente veníamos a ver a los escritores de a de veras, sino también a presumir entre nosotros que ya estábamos escribiendo. Al año de empezar a venir a Minería, a varios de mi pandilla y a mí nos publicó Pepe de la Colina en el Novedades, que era un periódico. Algunos de ustedes recordarán, el periódico era una cosa que se imprimía en papel, que servía para envolver vasos. Ahora todo el mundo lo lee en pantalla. Ese periódico ya no existe. Los cuentos que se publicaron ahí están en la hemeroteca, no están en línea. Fueron escritos a mano, después se pasaron a máquina y se traían aquí en papel revolución con la ilusión de que alguno de los escritores de a de veras, de los muchos que desfilaron por este palacio,
tuviera la gentileza de aceptar leerlos. Y no voy a decir quiénes, pero los verdaderamente grandes los aceptaban, los leían y los corregían. Y te daban su teléfono para que los buscaras. Y yo pertenezco a una generación privilegiada que conoció en persona a Octavio Paz, a José Emilio Pacheco, a Carlos Fuentes, a García Márquez, a muchos que ya no están. Al mismo tiempo que estaba yo leyendo la novela pensaba, qué maravilla que Maruán lo conocí, a las pocas sobremesas de conocernos, verbalmente habló del tema de la trama de esta novela. A las pocas semanas habló incluso de cómo se le ocurría la portada. Y ahí está. Porque de pronto llegó con el libro terminado. Pues lo primero que quiero reconocer es sentirme honrado porque me invita a presentar una novela, un escritor de a de veras en una época en que en realidad los escritores de a de veras cada vez son menos. Aquí hay mucho mentiroso, muchísimo. Aquí hay mucho cantamañanas, aquí hay mucho bluff. Aquí hay mucha gente que no enfrenta con la verdad comprar un libro y leerlo. No solamente entre los autores, sino me refiero también entre los lectores. En 36 años he invitado yo a muchas mujeres, porque es mi método de ligue. Y funciona. Porque luego siempre terminamos en el callejón de Filomeno Mata cantando rolas de los Beatles. Pero yo les puedo asegurar que uno de los termómetros es cuando te das cuenta que la chica que agarró un libro de Saramago para presumir que trae a Saramago bajo el brazo no lo ha leído. Y has hecho a perder todo. Ah, pero la que de pronto te recita de memoria un poema de Quevedo porque se lo sabe, porque lo leyó. Entonces me acuerdo de los que éramos de la pandilla, que no hablábamos de libros nada más por hablar y que no decíamos que íbamos a escribir nada más porque íbamos a escribir. Y cuando Maruán dijo de sobremesa que él quería escribir la historia del último verdugo de Francia y ligarlo con una historia, como bien reseñó Jorge Alberto Gudiño, perdón, entre paréntesis, la verdad yo tengo que devolver el cumplido. Yo iba a decir exactamente lo que dijo Gudiño y lo traigo escrito, pero ese es el problema de presentar un libro después de él, que es que él ya lo dijo y está toda madre como lo dice él, entonces ya no lo voy a leer yo. Pero en esas 7 reseñas que hiciste está el mural perfecto de la novela. El formato de esta feria no permite que yo me pueda alargar, ni tampoco creo que ustedes quieran que yo me alargue, porque al que queremos oír hablar es el autor. Pero antes de que hable él, sí quiero decir, Maruán Soto Antaki es un escritor de a de veras, y la novela que ustedes tienen la oportunidad de leer ahora es una novela que tiene las pequeñas bocinas que permiten que las voces de los personajes sean, en primer lugar, audibles, porque son creíbles. El problema de muchas de las novelas y cuentos que ahora nos toca leer al azar, o por chamba, o por dictamen, o por favor, o por amigos, es que se ve que no son creíbles las tramas o las voces porque los muchachos a lo mejor no están leyendo o no están viviendo. Y yo tengo la impresión que estamos ante un autor que ha sabido vivir muy bien, ha sabido vivir una vida por lo visto muy bien acompañado bien, ha sabido además escribir con honestidad ante la página en blanco por lo que se propone. Y lo digo como un elogio, que es que además, leído lo que él había platicado, está mucho mejor que lo que habías platicado. Cosa que en mi caso es al revés, ¿no? Yo a veces platico lo que quiero escribir, ya que lo escribo, mi mamá dice, oye, pero no era padrísimo cuando lo dije. Pues sí, mamá, pero es lo mismo que te conté. Pues sí, pero aquí no se lee así. En este caso se lee mucho mejor. En mi caso sí me identifiqué con Bernard porque traía el tema del cronómetro, de los 36 años, de cómo va pasando tiempo, de que yo creo que antes los domingos esto estaba abarrotado, y hoy me daban ganas de invitar a los policías que están allá afuera. ¿Qué razón hay para que el libro no esté en la canasta básica y pueda ser más accesible para todos? No lo sé. Pero lo que sí me consta es que podríamos abatir ya la necia costumbre de no prestar libros. Entonces los que podemos comprar el libro, prestémoslo. Y hagamos una cadena de lectura, porque la otra cosa que tiene esta novela, aparte de las 7 posibles reseñas que hizo con claridad Jorge Alberto Gudiño, es el comentario de sobremesa con cualquiera que ya la haya leído.
porque precisamente ahí es en donde está el juego de las cajitas del té, que es que cualquier otro lector de estas páginas puede armar con nosotros un entramado sobre la cobardía, la ternura, el miedo, la muerte, en un planeta en donde a lo mejor mis hijos no pueden creer que hace 36 años sí existe, bueno, poco más de 36 años seguía existiendo la guillotina, y que la semana pasada se autorizó de nueva cuenta el paredón en el estado de Utah o Wyoming o no sé dónde, pero yo ya no quiero ir. Digo, si a mí me cachan robando un libro me van a fusilar, pero eso existe, y muchos de los sentimientos que logró cuajar Marwan están aquí porque, repito, es un autor que ha sabido vivir, sabe caminar y sabe proponerse ante la página en blanco la epifanía de cuajarlo en tinta, y yo lo felicito por ello y agradezco muchísimo que me haya pedido presentar esta muy buena novela, diferente a los ensayos o los textos de otro género que él quiera abordar, y yo me quedo con esta. Y les invito por favor a que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias, gracias Jorge Alberto, gracias Jorge F. Muchas cosas uno se rodea de amigos, porque aunque quieran hablar mal de uno, terminan hablando bien. Es lo que terminaste haciendo tú. Sí, hubo una buena vida, y dentro de esa buena vida hubo una infancia muy cercana a París. Y a principios de los 80, yo me acuerdo estar caminando en las calles de París con mi madre y que pasáramos por una calle y me señalara un edificio muy gris, me dijera que ahí estaba la guillotina. Bueno, me está hablando del siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Entonces, no. O sea, tú naciste en 76, el último que mataron fue en 77. Y justo alrededor de esos años, mientras estábamos caminando, es cuando se decretó la abolición. Toda la vida se me hizo escandaloso eso, ¿no? Con un placer casi morboso de poder saber que eso existía y de cómo era. Ese placer morboso me obligó enseguida a empezar a buscar cosas, y cuando uno empieza a querer contar una historia, de repente tienes que averiguar más y tienes que investigar y tienes que navegar por ciertos libros, ciertas películas incluso que te puedan llevar al tema que estás queriendo escribir. Tuve una fortuna fantástica. Encontré un archivo con todos los ejecutados en Francia de 1944 a 1977, y eran 320 y tantos tipos, es decir, una cabeza cada 6 semanas, y es una tasa bastante grande, bastante alta incluso para países como Estados Unidos. Bueno, aquí estamos hablando entonces no solo gente, estamos hablando de justicia. Y se juntó en medio de eso, ¿no?, el que escribo todo el tiempo en mi casa. Y el comedor de mi casa, y algunos de aquí ya han estado en ella, está rodeado de conchas. Resulta que, también de ciertas fortunas, heredó una de las mayores conchas marinas que hay en América Latina. Y también me obliga un poco, por cierto amor obsesivo, a averiguar de esas conchas. Y descubro que esas conchas hay una especie en particular que también mata. Y mata por venganza. Casi todos los animales del mundo matan por comer. Es loable matar por comer. Si yo tengo hambre voy a matar a la vaquita sin importar su mirada. Mi perro hace poco cazó una gallina en mi jardín y estuve muy contento. Pero aquí matar por venganza nos mete a otros temas. Y enseguida encontré las similitudes entre esa concha y el verdugo. Y el verdugo al final es un elemento de justicia. Y si hay algo a lo que yo me he convencido, no sé si los Jorges también, es que una de las razones para mí para escribir es hacer un acto de justicia, ¿no? Creo que es de las cosas que más disfruto a la hora de escribir, porque el malo puedo hacer que triunfe, a veces uno quiere que ganen los malos, o si el malo me cae bien, puedo hacer que realmente la pague, en vez de que salga bien librado. Y cuando empiezo a escribir La carta del verdugo, realmente lo que yo estaba buscando escribir era una novela sobre justicia. Y cuando uno piensa en justicia es muy complicado no hablar de la muerte. Justicia y muerte van increíblemente ligadas, porque la muerte uno puede pensar que no es justa, y al final también puede sí serlo. Y en eso se mezclaba el que el verdugo
el de la guillotina, el del hacha, el de la espada grandota, el de lo que quieran. Puede ser para todos el símbolo tradicional de la muerte. El verdugo simboliza la muerte. ¿Y cuándo le llega la justicia a la muerte? Cuando la muerte va a morir. La carta del verdugo es una carta de 4 renglones que van a encontrar al final del libro. Y las otras 200 y tantas páginas son las razones para escribir esas 4 líneas. Y son las razones que encuentra la muerte para poder arreglar sus cuentas antes de morir. ¿Qué dice la muerte antes de morir? Y eso me llevó a que querer escribir una novela de justicia, terminé escribiendo una novela sobre redención. Lo cual suena tristísimo porque a mi edad de estar pensando en esos temas creo que es como para ir al psicólogo. Y Jorge Alberto está diciendo sí. Eso es lo que espero que se encuentre en la carta del verdugo, junto con una historia de amor, porque cuando uno habla de justicia, habla de amor, de relaciones, de traiciones y de migración. Al final es complicado que por cierta historia personal la migración no sea para mí un tema recurrente y un tema con el que me interesa viajar por 2 ciudades que para mí han sido muy importantes, una obviamente la Ciudad de México y la otra París. Y así la carta del verdugo transcurre entre estas 2 ciudades que podemos pensar que son increíblemente distintas. Pero en lo más primario de los hombres estoy convencido que se parecen mucho, y son en los asuntos de justicia y en los asuntos de amor. París para muchos puede simbolizar la ciudad del máximo refinamiento, es la ciudad de las crepas, la ciudad de los buenos quesos, la ciudad de los buenos jamones, la ciudad de los turistas, obviamente. Y al parecer uno piensa en París con todos los elementos positivos. Más de uno dice, sí, pero tienen a los franceses. Y los franceses son los que tenían la guillotina, que la guillotina era roja, no sé si sabían eso, pero la guillotina era roja, era de madera pintada de rojo, para que la sangre no se viera y se disfrazara a la hora que cortaran una cabeza. Y cuando estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de la perversión máxima de los hombres. Y también soy mexicano, y encuentro aquí también la perversión máxima de los hombres. Entonces, a partir de estos 2 elementos, trato de casar las 2 ciudades con una pareja que se conoce en algún momento de los 80, y él, como decía Jorge Alberto, mucho más grande que ella, llega al final de su vida y le escribe lo último que le tiene que decir antes de morir. Bueno, muchas gracias, y no sé si tú querías que platiquemos. ¿Sí? Platiquemos. A ver, aparte de platicar, perdón, pero yo quiero meter mi cuchara. A mí lo que también me gusta que pase en las presentaciones, por lo menos, es que leas por lo menos un párrafo, porque pues entonces lee un párrafo, entonces o deja que lo lea él, léelo tú. ¿Yo por qué? Bueno, léelo tú. Güey, y se abre, yo qué, ¿verdad? De alguien es. Este es nuestro. Los presentadores tenemos derecho de abrir los libros en las presentaciones. No puedo, ya pude. Y lo puedes firmar y luego yo lo vendo en internet. Porque a ver, aparte de lo que de lo que pueden platicar ustedes. No, yo quería platicar contigo, en realidad. Perfecto. Si quieres te invitamos a la tertulia, metemos a Romeo en el tema, pero yo creo que es muy importante que la voz que está ahí se oiga, y eso va a llamar mucho la atención, porque cada uno de ustedes va a comprar 2 ejemplares. Uno para consumo personal y el otro para regalarlo hoy mismo. Usted 3. Solo voy a leer, son 7 líneas. A los 80 años uno envía pocos obsequios. La mayoría de tus amigos han dejado de serlo. Varios descansan bajo tierra. Los que quedan se están muriendo. Y solo si tienes nietos te dedicas un poco a encontrar la manera de hacer feliz a alguien. Aunque ahora se vive más y se le dice joven a uno de 60, la mayoría de tus sonrisas pertenecen a la memoria. Muchas gracias. Toma la barba. Ya no tengo nada que decir. A ver, eso que leyó es el primer párrafo de la novela. Ajá. Yo tengo una primera pregunta. ¿Esta novela la escribiste así? Es decir, el primer párrafo, ahí empezaste a escribir, porque luego uno viene a las presentaciones y te enteras que el autor dice, no, bueno, en realidad el primer párrafo se me ocurrió al final. No, el primer párrafo fue el primero y fue el único que se queda de la primera versión de la novela.
Quería alejarme totalmente de Casa Damasco. Casa Damasco tenía... También había cartas, ¿no? Tengo un asunto ahí con las cartas, ¿no? Las cartas estaban en primera persona y el resto del libro lo contaba un narrador. Decidió arrancar con la historia del verdugo, un poco pensando también en algún momento se me ocurrió incluso la tontería de que la guillotina fuera la voz del narrador. A veces uno sí hace pendejadas. ¿No? Y escribo 70, 80 páginas en primera persona y me doy cuenta que algo no funciona, ¿no? Eso me ha pasado. Siento que a partir de las 70, 80 páginas puedo ver si va a haber algo que seguir o si mejor cambio totalmente o lo guardo, ¿no? He decidido que hay que tirarlo todo a la basura, salvo el primer párrafo. Y el primer párrafo es el primer párrafo desde la primera versión de la novela de hace un par de años. Y sí, escribí todo en orden. Al final vengo de escuela de cine y eso trae demasiados vicios. Y el primero es la escaleta. Escaleteo absolutamente todo. Eso es por tu propensión cinematográfica y guiones. Eso es por culpa de un amigo en común, que es una de las personas a las que le debo ahora seguir escribiendo y el gusto por escribir tanto para cine como esto. Y es Eliseo Alberto. Y es en la escuela con Eliseo Alberto, que fue mi maestro durante un par de años, que agarré cierta metodología y se transformó en un asunto casi de enfermo, ¿no? Porque las 8 horas que puedo dedicar a escribir al día, siempre sé al día siguiente qué es lo que voy a terminar a escribir, qué es lo que voy a escribir. Por cuestiones de método, a mí me interesa normalmente escribir cosas que no suelo saber qué. Así, literalmente. Perdón la confusión y mi pobreza lingüística. Es decir, escribo una novela para enterarme de qué pasa en la novela. Tú te enteras de qué pasa en la novela desde antes. Es más, tienes una idea y te pones a investigar como loco hasta que encuentras todo lo que necesitas para esa novela y luego la escaleteas y luego sacas una versión y luego sacas otra versión y yo ahí ya habría claudicado. ¿Cómo le haces? Habría claudicado, insisto, por una cuestión de método y por una cuestión de personalidad, no por una cuestión de novela. ¿Cómo le haces para seguir queriendo descubrir qué sigue habiendo detrás de la novela, qué sigue habiendo detrás de la carta del verdugo, después de que ya sabes todo lo que hay adentro de la carta del verdugo? Porque en la escaleta lo único que conozco son los hechos y sé cuáles son las cosas que van a pasar. Sé qué es lo que me gustaría que llegara a suceder, pero no tengo idea de cómo va a suceder. Y me ha pasado, por ejemplo, sobre todo mis escaletas sirven para una basura, mis escaletas sirven para que sienta que tengo algo que escribir, sirven como para que sepa qué voy a hacer mañana, ¿no? Y ese mañana al final van cambiando muchísimas cosas y llega al punto incluso, y eso sucedió mucho en la carta del verdugo, de hecho, que las relaciones que yo pensaba que iban a ser de cierta forma no eran de cierta forma, y eso me obligaba de repente a tener otro personaje, y de repente me obligaba que, por ejemplo, sobre todo con las relaciones de pareja, que son bastante patológicas, descubriera que no podían terminar así. Y descubría que de quien yo pensaba que el verdugo se iba a enamorar no era de quien se iba a enamorar, y a ella es a quien le iba a mandar al demonio, y entonces necesitaba tener a otra mujer en ese momento para que él pudiera hacer lo que yo tenía en mente. Entre las cosas que investigaste y todas las piedras que ibas levantando para buscar, digamos, pulpa para los párrafos, me pregunto si te dio por buscar en internet, digamos, datos sobre las conchas y si hay video de guillotinados. Mira, primero, sí hay video. La última ejecución pública fue en 1939 y está el video, ¿no? Un tipo la grabó con su cinematógrafo, y la otra, no busco tanto en internet y es tristísimo. No solamente pienso demasiado en la muerte y tengo más de un signo de neurosis rara, ¿no? Todavía sí busco en la enciclopedia. Sí hay una británica y sí busco en la británica, porque hay cosas que ya a nadie le interesan, y esas cosas que a nadie le interesan las encuentro en la enciclopedia y no encuentro tantas cosas de esas en internet. Cosas técnicas, por ejemplo, es decir, la velocidad a la que caía eso. Yo recuerdo en alguna sobremesa hablaste de eso. Sí, caía en 0.7 segundos, pero al final... O sea, que tal Orate se sabe eso, ¿no? 0.7 segundos es lo que tú tardas en estar ya tendido, boca abajo,
Es decir, 0.7 segundos es lo que sabía la víctima de que ya venía el navajazo. Sí, claro. Y si es cierto, ¿no platicaste con algún cráneo? Es decir, estaría padre la verificación. Agarré el cráneo y pregunté si era o no era el problema. ¿No? Como Danton en la película, que sigue viendo la realidad a pesar de que ya quedó cercenado. Había cosas que daban pie a la hora de investigar para encontrar nuevas anécdotas y aligerar un poco, al menos mi carga a la hora de escribir este tema. De 77, que fue el último guillotinado, a 1981, cuando se decreta la abolición, los verdugos, ¿no?, se aburrían muchísimo. Porque estos tipos, para poder entrenar y tener la cuchilla afilada y que no se les olviden las cosas, ejecutaban a un maniquí de paja. Pero 77, 81 son muchos años. Imagínate tantos años teniendo que cortarle la cabeza a un maniquí de paja sin tener nada que hacer, te puedes aburrir como una ostra. Sí. Entonces deciden hacerle una mejora a la guillotina. La guillotina del siglo XVIII tiene una mejora a finales del siglo XX que nunca se usó. Por generación tú lo pudiste haber tenido también como yo, estos patines que se abrían y se ponían sobre los zapatos, ¿no?, que eran de metal, con ruedas de metal, ¿no? De hecho, son culpables de que yo me haya retirado del patinaje artístico y de figura. No sí, del de velocidad. Me alegro, ¿no? Sacan estas ruedas, se las ponen a la guillotina y con eso se logra mejorar la velocidad de caída. ¿Ah? Tú te preguntaste o te lo ha preguntado alguien si cuando escribes y tienes la voluntad del personaje en realidad está en tus manos. La voluntad del personaje a veces la tiene ya él, uno pone las primeras reglas y pero después no hace eres lo tú que quieras. ¿No llegas tú a ser el verdugo de los personajes? No, para nada. No, ¿Y eso no se te depende antoja? de ellos. ¿Ah? Sí, no, sobre todo cuando me deja de gustar algo, no en esta novela sino en otra, y entonces empiezo a escribir algo más. Pero asumes el papel, digamos... Lo asumen mis limitaciones. Y es que en el verdugo hay una parte de profesionalización, ¿no? A diferencia de la chica, digamos, que no tiene que asumir esa disyuntiva moral. El verdugo tiene una disyuntiva moral, que es que sigue siendo un ser humano normal. Pero al mismo tiempo, esa disyuntiva moral desaparece cuando se transforma en el linchador popular, ¿no? Porque al final cualquier dilema moral que podamos tener en un trabajo de estos desaparece en cuanto la gente clama sangre, y eso ocurre también aquí, ¿no? Ocurre con periodistas, ocurre con muchas personas que al final viven de eso, sin cortar la cabeza son unos linchadores profesionales. Y que también heredan el puesto. Sí, totalmente. Porque esa es la otra cosa, el puesto de verdugo en Francia era hereditario. Es decir, no necesariamente a tu hijo, sino tú podías nombrar a tu sobrino, lo preparabas. Lo preparaba, sí. Después del final después de la Revolución Francesa, cuando ya no hay cargos heredables, el único cargo heredable seguía siendo el del verdugo. Jorge F. era verdugo, llegaba al final de su vida y entonces entrenaba a Santi, su hijo, para que sea el siguiente verdugo. O a Romeo Tello, ¿no? Que hasta ahorita ha sido como tu hijo. Sí. Al varón que el tipo que estuviera arriba decidiera que lo sucediera, lo entrenaba, y así las últimas generaciones de verdugos de los últimos 2 siglos tienen una y otra relación. ¿Cómo te desembarazas del libro? Hace rato mencionaste la novela anterior. Si te la quitaste de encima buscándole otro ritmo, otras voces, otras tramas a esta. Y hay un momento en donde dijiste, ya no estoy pensando en la novela anterior. ¿Ya estás en otra cosa o sigue rondándote el fantasma de la Carta del Verdugo? Las 4 líneas de su carta. No, sigue en un plan esquizofrénico, sobre todo cuando tengo que presentar la Carta del Verdugo. Huye, aprovecha y huye. Y al mismo tiempo que presenta la Carta del Verdugo se está trabajando en los otros textos. Normalmente trabajo en 2 o 3 textos a la vez. Así es como sale con Romeo un ensayo en abril, que mencionaba hace un rato, y sale una nueva novela en septiembre, y estoy escribiendo algo que no sé cuándo salga, cuándo lo acabe, pero siempre está por si es un asunto totalmente esquizofrénico, y ese asunto esquizofrénico es el que en todo caso siento que me ha permitido poder escribir y corregir, ¿no? Porque termino una cosa, siento que ya me saturo de algo, me pongo a escribir otra cosa y regreso cuando siento que puedo regresar. Vayamos a alguna pregunta incómoda, digo, que te hemos tratado muy bien, creo.
Ya comentabas con la carta del verdugo el asunto de que tu comedor está rodeado de conchas. Sí, de hecho, cuando yo lo vi, dije, seguro dentro de alguna de esas conchas hay un anamialito y eso debe ser una cosa muy desagradable. Y luego no comí conchas por una temporada. Pero también mencionaste que cuando paseabas con tu madre por las calles de París, te dijo, ahí había una guillotina, o ahí es donde guardan la guillotina, etcétera, etcétera. Y con la carta del verdugo también hay algo muy relacionado con tu propia historia o con tu historia familiar. De hecho, hay personajes que se acercan mucho a ti. ¿Tienes la necesidad de escribir de esas cosas que te son tan cercanas o ya para tus siguientes novelas esperamos rompimientos y cosas que son por completo distintas a Maruán? No estoy convencido que sea fácil escribir, o al menos no creo que sea para mí escribir de algo que sea distinto, totalmente alejado a mí. Al final creo que por fortuna también he logrado tener una vida que me ha acercado a distintos lugares, distintos países, distintas experiencias, y he conocido a gente rarísima, incluyendo a ustedes dos, que en algún momento me dan algo que decir, ¿no? Y me sirven para construir cosas, y en mi cabeza pasan cosas a partir de la gente que voy conociendo. Hace no mucho le decía a Adriana que tenía ganas de ir a África del Norte porque tengo ganas de meterme en ciertos problemas de ese estilo. De forma que al final yo creo que uno va construyendo un poco las cosas que va queriendo. Y las cosas en las que los personajes, sobre todo Bernard, sobre todo el ejecutor, puede ser el más parecido a uno, es por sus obsesiones, ¿no? Y al final ahí lo que hago es reírme un poco de mis obsesiones. Yo sé que me lavo las manos 7 veces al día y que me cepillo los dientes 8, ¿no? Pero tengo los dientes muy limpios. Y en algún momento, si esas obsesiones se acaban, puede que ya las deje poner. Pero la verdad es que son tantas, ¿no? Y cada vez encuentro nuevas. Que sí hay algo siempre de los personajes, pero siempre hay algo de los personajes. Yo o ellos. Si quieren... ¿Alguien quiere preguntarle algo a Maruán? Pero pregúntenle duro. Perdón, sí, muy fuerte. Cómprala. Pero bueno, mi comentario es después de leer una muy fuerte y emotiva Casa Damasco. Gracias. Y retomando un poco lo que el joven niño dice, yo estoy esperando, anticipando un poco a que en estas líneas encontraré vínculos muy personales, familiares seguramente con lo que dice. Casa Damasco, la que sí es tengo antecedente, me gustó mucho y estoy seguro que la carta del verdugo será igual de impactante con sus propios matices. Espero que te guste. Me gusta mucho más la carta que Casa Damasco. Creo que pude hacerla con más cabeza y creo que pude entrar más al mundo de la ficción. Casa Damasco al final era una novela que por razones obvias yo tenía una cierta necesidad brutal por sacar y contar algo que me estaba sucediendo y que tenía que ver con el asunto que todos seguimos viendo en las noticias. Y La carta del verdugo era una novela que me tomó mucho más tiempo, ¿no? Que me permitió reescribirla, que me permitió encontrar nuevas cosas. Y sí, evidentemente, lo mismo que le decía Gudiño, ahí hay cosas que tienen que ver con la vida de uno, porque uno escribe de lo que conoce a veces y de lo que no conoce te termina escribiendo de sus intereses. Entonces siempre van a ser cosas propias, ¿no? Espero que te guste, por favor. Perdón, ¿y te llamas Jorge? Qué bueno. Pero nos están diciendo que ya se nos termina el tiempo. Quizás valga la pena hacer una pregunta más para terminar y ya nos despedimos. Okay. ¿Por qué la personalidad del verdugo es inacible? ¿Por qué es tan compleja? ¿Leíste la novela? ¿Sí? Gracias. Porque no creo que sea tan compleja, lo que creo es que es más honesta, ¿no? A ver, si yo te conozco hoy, nos vamos a tomar un café, tal, te voy a platicar de todas mis virtudes y cuando te cuente mis virtudes voy a ser un mentiroso. Y te voy a decir que soy un tipo que hace tal cosa, que le gusta tal, que va a tales lugares y demás. Y posiblemente mucho eso sea cierto, pero también va a estar increíblemente adornado por la presentación que quiero darte de mí mismo, ¿no? Ninguno somos nuestras virtudes,
¿no? Yo insisto en que somos muchos más nuestros defectos y, bueno, al menos yo estoy convencido que soy mucho más mis defectos, porque mis defectos sí son honestos. Mis virtudes no, ¿no? Mis virtudes tendrán algo de cierto y el resto lo voy a construir para ensalzarlas un poco. Y lo que siento o lo que intento hacer con Bernard es eso, es mostrar un personaje lleno de defectos, y al mismo tiempo que trato de hacer eso con Bernard, trato de hacer eso con los otros personajes, con las mujeres con las que se encuentra, que normalmente se pueden pensar como personajes anodinos. Bernard es, para poder cerrar rápido y contarles, Bernard es el ejecutor suplente de la guillotina. Es un tipo que va a pasar 40 años de su vida esperando a que el verdugo titular esté indispuesto para hacer su trabajo, es decir, es la historia del segundo de a bordo, y todas las mujeres que pasan por su vida son las segundas de a bordo, lo cual también es un defecto, pero en algún momento, digo, yo insisto, es la historia de Chicharito como con Benzema, ¿no? Y al final la historia y lo que pasa en el segundo de a bordo puede ser más interesante que lo que encuentro en el titular. Historia de mi vida. Bueno, muchas gracias a todos por venir. No sé qué vamos a hacer con